Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 1 verso 16 y hoy nos vamos a gozar estudiando la palabra del Señor un poquito y me dice un amén cuando lo tenga. Romanos capítulo 1 verso 16, amén. Y vamos a seguir con el tema que empezamos el sábado pasado, que es el tema de la salvación, y nos vamos a gozar, amén. Romanos capítulo 1 verso 16 y el verso 17 lo vamos a leer juntos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a gozarnos con la palabra del Señor, y ese es un tema que es importante que podamos dejar que sea el Señor quien nos vaya revelando su palabra. Y hablar de la salvación es hablar de la palabra del Señor, porque la salvación la encontramos por toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es algo hermoso. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma y le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando nos metemos a estudiar un poquito y tratar de que el Señor nos revele un poquito más la palabra del Señor, la palabra en sí, salvación, viene de un vocablo griego que es soter, y que de pronto es una palabra compuesta que juntándolos quiere decir soterología, que quiere decir, en otras palabras, salvar por medio del discurso. Y por eso es importante que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo que está diciendo cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es: yo no me avergüenzo de predicar la palabra del Señor, porque por medio de la exposición, por medio de el discurso, por medio de la palabra hablada, es como la salvación llega a muchas almas. Y la palabra salvación, para empezar, para comenzar, creo que es importante que conozcamos lo que es su significado o la definición de la palabra salvación. Y cuando leemos en nuestra Biblia el texto de Romanos capítulo 1 verso 16, la palabra salvación en griego es satería, que a su vez el nuevo diccionario de la Biblia expresa y lo define de la siguiente manera: que
la palabra salvación encierra la idea de rescatar, encierra la idea de preservar de un peligro, encierra la idea de implicar la salud, y la palabra salvación también podemos decir que da seguridad. Y cuando uno va y busca las definiciones en diferentes diccionarios, vamos a encontrar muchas definiciones. Pero en lo personal, a mí, en lo personal, de pronto me inclino más por que encierra 5 ideas la palabra salvación, como liberación, seguridad, preservación, sanidad y salud. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de liberación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de preservación y estamos hablando de sanidad y de salud. Y el apóstol Pablo, cuando está hablando en Romanos capítulo 1 verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y quiero ir poco a poco y que vayamos meditando en la palabra del Señor. Y cuando digo que vayamos meditando es porque imagínese, o no, más bien no se imagine lo que el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y de acuerdo a lo que le estoy diciendo, que la palabra salvación encierra la idea de que nos libera. Y liberación es la operación de la gracia de Dios que libera al ser humano de todos los lazos, cadenas e inclinaciones que lo unían a la vieja naturaleza. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 y el verso 22, por favor. Efesios capítulo 4 y verso 22. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 y el verso 22. ¿Ya lo tiene? Fíjese bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí enseguida? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acuérdese que la palabra salvación de pronto nos da la idea, o si podríamos de pronto estar conscientes que la palabra salvación quiere decir también liberación. En Efesios capítulo 4 verso 22 el apóstol Pablo está diciendo algo muy precioso: despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Quiere decir que cuando se nos predicó la palabra y Cristo vino a nuestras vidas, algo que pasa en nuestras vidas es que el Señor nos da el poder, o el poder de Dios está en nosotros y nos libera de lo que era nuestra pasada manera de vivir. Ojalá que me estén comprendiendo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la gracia de Dios, la salvación. El Señor nos salvó, pero al salvarnos nos libera. Por eso
Cuando nosotros comprendemos lo que es la palabra salvación, vamos a entender muchas cosas preciosas y vamos a poder tomar la palabra del Señor como Él quiere que la tomemos. Porque hoy, por ejemplo, yo le estoy diciendo que la palabra salvación implica o nos da una idea de liberación. Y hoy hay muchos ministerios de liberación, pero creo que están tomados erróneamente, porque muchos de esos ministerios es más el show que hacen. Es más de pronto aquello que están haciendo y que van liberando a muchas personas, porque y luego dicen: no, es que yo tengo el poder de echar fuera demonios, y se la pasan reprendiendo cuanto demonio, y aunque no haya demonio en las personas, ellos reprenden espíritu de COVID, reprenden demonio de COVID, empiezan a reprender un montón de cosas. Y están reprendiendo, pero están diciendo: es que tenemos el ministerio de liberación. Momentito. Estamos diciendo tenemos el ministerio de liberación cuando realmente no alcanzamos a comprender la grandeza de la palabra salvación. Ojalá que me vayan comprendiendo. Y no es el hombre el que tiene el ministerio de liberación, es Dios el que libera a los hombres. Y la palabra del Señor, Efesios capítulo 4 verso 22, nos dice claramente. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 4 verso 22? Despojaos del viejo hombre. Pero si no viene a Cristo a nosotros, ¿podremos despojarnos del viejo hombre? No, no es hasta que el Señor viene a nuestro corazón, nos ministra y nos muestra su poder y su gloria, todo lo que el viejo hombre hacía. Imagínense que el Señor resplandece su luz acá adentro, y de pronto este que le hablaba decía palabras obscenas, un montón de majaderías, culebras, sapos salían de mi boca. Pero es lo que había en el corazón, era lo que estaba en el viejo hombre. Pero cuando vino Cristo y alumbró aquello en nuestro corazón, vino la salvación. Y al venir a la salvación, me alumbró aquello que había en mi corazón, y al alumbrar aquello que había en mi corazón, pude ver todo el destrozo, pude ver todo el daño que me estaba haciendo, y no solamente que me estaba haciendo, sino el daño que estaba haciendo a los demás. Pero ahí el Señor me muestra que por eso que estaba haciendo, yo merecía el castigo. Yo merecía estar una eternidad en el lago de fuego. Yo merecía que de pronto mi cuerpo fuera echado al infierno, donde el gusano nunca muere. Imagínense, el gusano nunca muere. Quiere decir que siempre iba a estar comiendo mis carnes, ahí martirizándome. Pero de ahí el Señor me libró cuando vino la salvación a mi vida y me mostró que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y al tomar mi lugar en la cruz del Calvario, ahí llevó todas mis iniquidades, ahí llevó todas mis maldades, ahí me libertó del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá, denle la gloria al Señor. Si se siente hacerlo, hágalo con todo el corazón. Ahí el Señor vino y me dio libertad del pecado. ¿Sí me está comprendiendo? Que la palabra salvación, voy a ir despacio y nos vamos a gozar, porque hablar de la palabra salvación, lo que el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se iba a avergonzar Pablo del evangelio? Mire, vaya al verso 18 de Romanos capítulo 1 verso 18. Y dígame qué dice Romanos capítulo 1 verso 18. Empezamos con Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el verso 17, pero brinquémonos al verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que el apóstol pudo ver cuando iba rumbo a Damasco y el Señor se le aparece y vino ese resplandor de luz que lo rodeó. Dice la palabra que lo rodeó, pero los que iban con él no vieron la luz. Quiere decir que algo sucedió dentro del apóstol Pablo. ¿Sí me está comprendiendo? Y no es que lo rodeó por fuera, sino que la luz lo llenó desde todo por dentro. Y al llegar la luz, él llevaba odio, llevaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Quiere decir que su corazón estaba atada, de acuerdo a lo que él mismo da testimonio en Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre, pero uno no puede despojarse del viejo hombre a menos que uno reciba a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, viene Cristo y nace el nuevo hombre dentro de nosotros, que es Cristo. Viene la luz y alumbra toda iniquidad e injusticia, que son partes del viejo hombre. Y el apóstol Pablo, por eso me gusta ir al verso 18, porque me muestra el Señor lo que el apóstol Pablo vio. Y vio que toda la manera en que vivía en el viejo hombre, se le reveló que la ira de Dios desde el cielo. Se le reveló todo el castigo que merecía el apóstol Pablo. Desde el cielo se le reveló la ira de Dios. El castigo que merecíamos nosotros los pecadores, al apóstol Pablo se le reveló. Y eso es algo, hermano, que ciertamente muchos hemos aceptado al Señor Jesús, muchos hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, pero muchos no se nos ha revelado. Hemos creído en el Señor, pero no se nos ha revelado el castigo de lo que fuimos librados cuando vino la salvación a nuestra vida. Y Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y es como que el apóstol Pablo vino, el Señor le alumbró y vio lo que había en el corazón. Él da testimonio en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12, dice: habiendo sido yo antes blasfemo. Fíjese bien, antes de que viniera, antes de que tuviera esa experiencia gloriosa con el Señor, él no pensaba que era blasfemo. Él pensaba que estaba bien. Él pensaba que tenía de qué jactarse en la carne, porque lo dice Filipenses capítulo 3 del verso 3 hacia adelante: en cuanto a la carne, yo tengo más de que gloriarme, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible. Tenía de qué gloriarse, hablando antes en el viejo hombre, pero todo aquello era como un sepulcro blanqueado, porque era un fariseo y el Señor le dice: sepulcros blanqueados. Y cuando viene el Señor, le resplandece y le muestra todo lo que hay dentro de él, le reveló
la ira, el enojo de Dios, el castigo de Dios para todos los que hacen iniquidad. Y Él estaba en ese lugar. Estaba en lugar de condenación. Y le mostró la ira del Señor, pero también le mostró la salvación, haciéndole a un lado, liberándolo. Y el Señor Jesús en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados. En otras palabras, vino el Señor a nuestras vidas, vino la salvación, pero al venir la salvación nos está liberando de un castigo que merecíamos nosotros, de algo que nosotros deberíamos de haber recibido porque éramos culpables, porque debimos de haber tenido juicio sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando nos salva? Nos liberó de todo el pecado, de toda la culpa, tomando nuestro lugar. Ojalá que me vaya comprendiendo, porque hablar de salvación es hablar también de que cuando el Señor nos salvó, nos libera de todo aquello que éramos culpables. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos revele su palabra. Y le digo que es importante que le pidamos a Dios que nos revele su palabra, porque la palabra salvación implica la idea de liberación. ¿Cierto o no es cierto que cuando recibimos a Cristo vino la salvación a nuestra vida? Pero ¿de qué nos salvó? Nos liberó, nos hizo a un lado para que nosotros no recibiéramos el castigo. En otras palabras, la operación de la gracia de Dios que libera a todo ser humano de los lazos y cadenas de inclinaciones que nos unían a la vieja naturaleza. Por eso Efesios capítulo 4 verso 22 nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado. Y eso es algo hermoso. Efesios capítulo 4 verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando nosotros estamos recibiendo la salvación, estamos también siendo liberados de todo aquello que de pronto, por la maldad que nosotros cometimos, merecía un castigo y merecía la ira de Dios. Pero el Señor nos salvó. Y cuando estamos diciendo nos salvó, es que vino, nos tomó y nos hizo a un lado y nos libró del castigo que venía sobre nosotros. Y nos libró poniéndose Él en nuestro lugar. Nos cubrió con su cuerpo, derramando hasta la última gota de su sangre. Por eso es importante que nosotros podamos comprender cuando el apóstol Pablo está diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, la palabra predicada del evangelio, de las buenas nuevas, es el poder de salvación por medio de la predicación. Yo así recibí el mensaje. Empecé a escuchar. No había nadie conmigo. Solamente encendí la radio y empecé a escuchar la palabra. Y cuando menos pensé, la palabra hizo algo especial en mi vida.
me mostró que estaba mal y que lo que yo estaba haciendo estaba incorrecto y que merecía un castigo, condenación eterna, pero que no me preocupara porque Cristo había tomado mi lugar. Me había hecho un lado, me había librado del castigo que merecía. Y yo alzaba mis manos manejando y le decía: Señor, si tú eres ese Dios que ese hombre predica, ven a mi corazón. Nadie me dijo: entrégale tu vida, pero yo escuchaba aquella palabra y quería aquello en mi corazón, y le dije: ven a mi vida. Si tú eres ese Dios que ese predicador está hablando, aquí está mi corazón, cámbiame, transfórmame. Y Dios me cambió y me transformó, pero fue su poder de salvación. Cuando vino a mi vida, me libró, me mostró todo eso malo que venía sobre mi vida y me libró poniéndose en mi lugar. Por eso hay muchas enseñanzas y hay ministerios de liberación. Y creo que muchos de ellos no han comprendido realmente lo que es el evangelio, porque se la pasan reprendiendo como que si ellos tuvieran autoridad, y ellos no tienen la autoridad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es predicarles la palabra del Señor, y la palabra es la que trae salvación y es la que libera al hombre de todo lo que lo pueda estar atando, porque es Dios salvándonos. Que la palabra salvación encierra la idea de liberación. Por eso Efesios capítulo 4 verso 22, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego el verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, ¿qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Vestíos del nuevo hombre, es que decir que dejemos que Cristo vaya haciendo todo en nuestras vidas. Esto es, por una parte, cuando estamos hablando de la palabra salvación, una de las definiciones de pronto es que encierra la idea de liberación. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Cuando hablamos que el somos salvos, estamos hablando que el Señor nos liberó. Por eso, hermanos, es importante que nos demos cuenta lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Y digo que es importante que sepamos lo que la palabra del Señor nos enseña, porque tengo tiempo sirviéndole al Señor y he visto muchas enseñanzas. Pero si el Señor nos salvó y punto, y se acabó. Y nos libró. Pero hay un movimiento del G12 que, cuando están hablando del G12, es un movimiento que viene de Colombia y está por todo el mundo cristiano. Y lo que ellos hacen, de pronto hacen retiros espirituales, y en esos retiros van y les enseñan a los hombres y a las mujeres y les dicen: escriban todo lo que hicieron malo en un papel
y vayan, clávenlo en la cruz. Y resulta que de la noche a la mañana vienen de ese retiro espiritual, vienen bien libres, vienen, ahora sí ya soy libre. Momentito. Es una idea errónea, es mal. Porque le están diciendo que cuando él creyó no pasó nada. Momentito, cuando uno cree al Señor, Dios nos salva. Al salvarnos nos está librando de todo aquello. Pero hay veces que de pronto, y digo esto porque son movimientos que se dan en muchas partes, y los hermanos, como no se les ha enseñado, de pronto yo he escuchado, hermano, no hombre, que vienen, pero ahora sí soy libre, ahora sí el Señor. Digo yo, Señor, no alcanzamos a comprender. La palabra salvación encierra la idea de liberación. Que cuando vinimos a Cristo nos alumbró, lo primero que hace es nos enseña. Esa luz que alumbra a todo hombre viene y alumbró dentro de nuestro corazón y nos enseña dónde estamos mal. Y al enseñarnos dónde no estamos mal, nos muestra, mira, esto es lo que hiciste. Y empieza nuestro corazón a ser redarguido. Nos sentimos mal por lo que hicimos, por lo que afectamos a los demás. Pero nos sentimos mal porque nos sentimos culpables. Y sabemos que la ira de Dios, que merecíamos condenación, el castigo eterno, pero que Dios ocupó nuestro lugar, nos protegió y nos libró del castigo que nosotros merecíamos. Y eso está precioso. Y muchas veces no alcanzamos a comprender realmente lo que es la salvación. Pero la salvación abarca muchas áreas. Muchas áreas. La salvación es, o encierra la idea de que el Señor nos libra, porque así es. Cuando somos salvos, el Señor nos libra de todas aquellas cosas. Ahora, la palabra salvación, acuérdese que encierra la idea de 5 cosas. Una es liberación, otra es seguridad. Y cuando hablamos de la palabra seguridad, la palabra seguridad, cuando vamos a un diccionario, ¿alguno se ha sentido en algún momento asustado o temeroso porque le está asediando algo peligroso? La palabra seguridad es la ausencia de un peligro o riesgo. Por eso cuando estamos en Cristo y recibimos la salvación, por eso a mí me gusta venir tanto a la casa del Señor y me gusta levantar mis manos al Señor. Porque cuando hay problemas y dificultades y algo me asusta, yo vengo, levanto mis manos al Señor y empiezo a meterme en la presencia del Señor. Y ahí me siento seguro. ¿Sí me está comprendiendo? Como decía el salmista, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él es un refugio. Y cuando usted viene y se refugia, usted se siente seguro.
Eso es salvación. Fíjese qué hermoso. Y muchas veces no alcanzamos a comprender esto, porque si alcanzáramos, o que el Señor nos revelara lo que es la salvación, yo creo que este lugar estaría lleno. No sé si me está comprendiendo. Y estaría lleno de almas, porque vienen al refugio, porque vienen a donde se sienten seguros. Porque eso es lo que quiere decir la palabra salvación también. Una es liberación, otra es seguridad, y seguridad es ausencia, el sentirse libres, el sentir la ausencia de peligro o de riesgo. Y eso está hermoso, porque aún puede estar enfermo, y aunque esté enfermo se mete a la presencia del Señor y usted puede sentirse seguro. En otras palabras, puede sentir la salvación de Dios sobre su vida, que aunque el doctor le haya dicho lo que le haya dicho, que de pronto casi le dijo te vas a morir dentro de 3-4 días, pero se mete a la presencia del Señor y dice, no le hace que me muera, nada más que esté en Cristo. Y al estar en Cristo, aquella ausencia, aquel temor, aquellas palabras que pudieron herirle, que pudieron meterle temor, quedan fuera, porque ahora se siente seguro, porque está en el refugio, está en la salvación bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me esté comprendiendo. Acuérdese, la palabra salvación encierra la idea de ¿qué? Liberación. Encierra la idea de seguridad. Y seguridad es la ausencia del peligro o riesgo. Y es una sensación total de confianza que se tiene en algo o en alguien. ¿Sí me está comprendiendo? Yo creo que algunos hemos experimentado cuando de pronto nos han dado una noticia o algo que ha pasado. Y de pronto sabemos que es un problemón grande, pero nos dejamos ministrar, venimos a la presencia del Señor, y cuando venimos a la presencia del Señor nos refugiamos, venimos al refugio y nos escondemos en el Señor. Y cuando nos escondemos en el Señor, sentimos que ya no hay riesgo, sentimos que ya no hay peligro, y tenemos la confianza en aquel que nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Mire, vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 9, y léame el verso 2 y el verso 3. Cuando leemos el libro de los Hechos, del verso 1 hacia adelante, nos dice que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahí, así dice el verso 1. ¿Sí dice así el verso 1? Saulo, respirando amenazas de muerte contra ¿quién? Contra los discípulos del Señor. En otras palabras, Saulo era un peligro ¿para quién? Para los discípulos. Quería quitarles, si era preciso, la vida. ¿Y quién se le presentó ahí al frente? ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Verso 2. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallara algunos en el camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué dice el verso 3? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué más sigue diciendo? Y cayendo en tierra, oyó una voz. Oiga bien esto. Oyó una voz que les decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga bien, ¿dónde estaban los discípulos del Señor? Estaban en Cristo, los había sumergido en su presencia. Y él iba con todo su corazón de hacerle daño a los discípulos. Si era preciso, hasta quitarle la vida. Pero ¿dónde están los discípulos? En Cristo. Están en el refugio. Están donde se pueden sentir seguros. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Por eso él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no iba persiguiendo a Jesús. Él iba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Pero como estaban en Cristo, estaban protegidos. Ellos podían sentirse seguros porque Jesús es salvación. ¿Sí me está comprendiendo? Y ellos estaban en el refugio. Ni siquiera llegó con ellos. Ya cuando llegó, llegó con otra característica. Ya llegó como un manso cordero, no llegó como aquel hombre agresivo. Pero es que los discípulos estaban en Jesús, que es salvación. Estaban en el refugio y ahí estaban seguros. Ahí no hay peligro. Estaban seguros, no había ausencia de peligro. Porque no corrieran peligro, sino porque todo el peligro, antes de llegar a ellos, ¿a quién llegaba? A Cristo. Por eso el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No iba persiguiendo a Jesús. Es más, pensaba que estaba muerto. Alguien que lo en Jesús. ¿Se me está comprendiendo? Entonces la palabra salvación encierra la idea de liberación, encierra la idea de seguridad, y la palabra seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Cómo necesitamos saber más, que el Señor nos revele, porque si el Señor nos revela esto, no, hombre, cuando venga un problema, lo único que tenemos que hacer es correr
a la presencia del Señor. Y ahí que llueve, que truene, que relampaguee, no nos va a pasar nada, porque estamos seguros, porque el Señor nos está protegiendo, porque el Señor nos está guardando, porque estamos bajo la salvación de nuestro Rey y Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? ¿Nos estamos gozando con lo que es la salvación? ¿Cuántos sabíamos esto? Yo creo que no sabíamos esto, ¿verdad? Hablamos de la palabra salvación, decimos que somos salvos, pero viene un problemita y ahí andamos temblando, temerosos. Caramba, si somos salvos, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr al refugio. Como el salmista decía, mi refugio. Eso está precioso. Mira, quiero que por favor vayamos a Juan capítulo 10. Y te voy a ir concluyendo con esta escritura. Juan capítulo 10, verso 28. Juan capítulo 10 y verso 28. Me dices un amén cuando lo tenga listo. En Juan capítulo 10, verso 28, Jesús dice, ¿lo tiene? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué precioso. Jesús dice que Él nos da vida eterna y que jamás pereceremos y que nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? El Señor Jesús, por medio de su palabra, nos da la confianza, nos da la seguridad de que estamos, ¿qué? Fuera de peligro, porque Jesús es salvación. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 25. ¿Ya lo tiene? Ahí mismo, Juan capítulo 8, verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué dice el verso 28? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Mire qué tremendo. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos está diciendo? Que en Jesús, el que ha creído en Cristo Jesús, está ¿qué? Está seguro. Eso es lo que encierra la palabra salvación. Primero, para darnos una idea de lo que es la salvación, es que el Señor nos libera. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando que el Señor nos libera. Estamos hablando de salvación y estamos hablando de que en el Señor debemos sentirnos seguros, porque Él lo dice en su palabra. No lo acabamos de leer una vez más. ¿Qué dice el verso 28? ¿Cómo dice? Léamelo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Regresemos al capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Qué llevaba el apóstol Pablo? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Y qué dice el Señor? El que cree en mí está seguro, está salvo, porque nadie las puede arrebatar de mi mano. No van a perecer jamás. Y llevaba amenazas y muerte, pero no por la mano de Saulo. Cuando Saulo llega como un corderito ahí, y lo reciben. Ananías de pronto dice, cuando el Señor le dice, quiero que vayas y ores por Saulo. Saulo, hemos oído mucho de este hombre. Y como que el Señor dice, no te estoy preguntando lo que hayas oído, tú ve, hazme caso, ve y ora, porque está esperando que vayas a orar por él. De pronto como que se sintió inseguro, como dijo, no, me puede agarrar, me puede llevar preso. Pero vino la palabra firme del Señor, vino la seguridad a su vida, fue y oró por Saulo. Y al orar por Saulo, de sus ojos cayeron como escamas de pescado, y de pronto de aquella vista natural que veía alrededor, ya no vio de la misma manera, ahora vio a la manera de Dios. Cambió todo su entorno, y aquel odio, aquel coraje, aquellas amenazas que llevaban quedaron a un lado. Ahora ya era un hijo de Dios y ya no implicaba peligro para los discípulos del Señor. Ahora era uno de ellos también. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder y el Señor guarda a sus hijos, y los que estamos en Cristo, si nosotros estamos hablando que el Señor nos salvó, debemos estar seguros de que en el Señor estamos seguros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. En el Señor tiene que haber ausencia de peligro. En otras palabras, que aunque vengan las amenazas y vengan aquellos queriéndonos hacer algo, que nosotros nos demos cuenta que en el Señor estamos seguros. No sé si me está comprendiendo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué es la palabra salvación? La palabra salvación encierra mucho. Es una tremenda salvación. Por eso el escritor de los Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande. Y empieza el verso 1 diciendo en Hebreos capítulo 2 verso 1: no sea que nos deslicemos, que atendamos atentamente a las cosas que hemos oído. Hablando de la salvación, hablando de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y esto está precioso, porque el hablar de salvación es hablar de la confianza que el ser humano debe tener en las promesas que Dios hizo para nuestras vidas, y que Él mismo nos dice en su palabra que Él nos da vida eterna, que no pereceremos jamás y que nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Verdad que Saulo no pudo arrebatar de sus manos a los discípulos del Señor? No pudo. ¿Quería quitárselos? Sí. Pero antes de que llegaran a él, se topó con una pared que los tenía protegidos. Y haga de cuenta que aquí están los discípulos y aquí está una barrera. Pero ellos están dentro de la barrera. Estaban ¿qué? Seguros, estaban salvos de todo lo que le pudieran hacer el hombre, porque estaban dentro de Jesús. Ahora, si nos salimos de esa pared, hay que pensarla. Y la cosa es mantenernos siempre en esa barrera. Y aquí, si nos mantenemos aquí en la presencia del Señor, vamos a estar ¿qué? Seguros, o vamos siempre a ser salvos. Pero si de pronto nos salimos, corremos riesgo, hay peligro. So que nos conviene siempre estar ¿dónde? En la presencia del Señor. La palabra salvación está por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los cantos que cantamos tienen que ver con la salvación.
cantábamos unos coritos: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. ¿Por qué? Porque el hombre se siente seguro. La palabra salvación es, cuando lo vamos viendo a la luz de la palabra, hay muchas cosas preciosas que desconocemos. Y como desconocemos, muchas veces nosotros nos ponemos o nos exponemos ante el enemigo para que seamos arrasados. Pero si conocemos lo que es la salvación, vamos a buscar cómo estar siempre en la presencia del Señor y no salirnos de la presencia del Señor. Es algo tan hermoso. Acuérdese que la palabra salvación implica la idea de liberación, que fuimos librados. Fíjese bien, con esos mismos discípulos aceptaron al Señor Jesús y ellos debían de haber recibido un castigo por todas sus maldades, pero fueron librados. Pero Satanás venía con todo para hacerles daño. Pero estaban en el refugio, estaban seguros, pero al mismo tiempo que estaban seguros, también estaban siendo ¿qué? Librados del peligro que era Pablo para con ellos. Y ellos ahí tan tranquilos, sin preocuparse, porque estaban seguros. Porque eso es lo que trae cuando nosotros somos salvos. Hay veces que nos desconectamos poquito y empieza el corazón así medio a agitarse y a palpitar más fuerte y nos empezamos a asustar y como que se nos olvida que estamos en Jesús. Pero si regresamos y ponemos la mirada y nuestro corazón en Jesús, ese corazoncito se va a ir calmando. Esa presión alta se tiene que disminuir ahí. Nada más de saber que no nos va a pasar nada porque estamos seguros, porque Jesús es salvación. Y la palabra del Señor dice que fuimos salvos por gracia. No lo merecíamos, Dios nos dio la salvación. Pero es hoy, mañana, pasado, fue ayer. Nada más que muchas veces desconocemos realmente el significado de lo que es la palabra salvación. Y hoy empezamos de pronto con estas dos cositas nada más, hablando de lo que es la palabra salvación. Y yo le digo, encierra la idea de 5 cosas: liberación, seguridad, preservación, sanidad y salud. Todo eso quiere decir la palabra salvación. Vamos a detenernos aquí y le vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que recibimos.